en el contexto del año jubilar de nuestra diócesis, en esta etapa que llamamos Todos Llamados, hemos venido proponiendo hacer memoria agradecida de la presencia de Dios en nuestras vidas y la de nuestra diócesis. Desde aquí queremos profundizar en el llamado de Dios a su pueblo, que implica hacer memoria de su presencia en nuestra historia. A la luz de la palabra de Dios, queremos reflexionar sobre la importancia que tiene hacer memoria para poder vivir nuestro llamado y vocación. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver en este video el tema de la memoria en la Biblia. ¿Qué significa y qué significa para nosotros? Yo soy Luciana Rogovich, profesora acá de la Pastoral Bíblica en Mendoza, y hoy vamos a reflexionar juntos, a abordar un poquito este tema de la memoria en la Biblia, que es realmente muy diferente a la memoria en otros aspectos de nuestra vida. Y vamos a ver por qué literalmente hacer memoria nos cambia la vida, nos cambia nuestro presente. Vamos a empezar primero leyendo juntos, rezando juntos el Salmo número 77. Vamos a ir por partes porque acá es un ejemplo práctico de lo que significa hacer memoria en el tema que vamos a ver hoy. Fíjense a medida que ahora vamos leyendo los primeros 11 versículos, el dolor profundo que atraviesa el orante, el salmista. Acá nos va diciendo que está atravesando un momento totalmente de dolor en su vida, de crisis, y que no siente la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra vida que rezamos a Dios, le pedimos alguna señal de su presencia y sentimos que hace absolutamente silencio? Empezamos a dudar a ver si está, si no está, si le importa. Bueno, esto es lo que ocurre en el salmista. Y los salmos siempre nos acompañan en todo momento de nuestra vida, en los momentos de agradecimiento, en los momentos de desesperación, en los momentos de desolación, como atraviesa en este Salmo 77, en momentos de acción de gracias. Los salmos nos acompañan a la vida de todo creyente en todos los momentos que atraviesa todo ser humano, de alegría y de desolación, como decíamos recién. Bueno, en este salmo vamos a ver qué procedimiento, qué es lo que nos enseña este salmo a rezar cuando atravesamos estos momentos. Fijémonos primero en los primeros 11 versículos. Invocaré al Señor con toda mi voz, gritaré al Señor, y Él me escuchará. Busco al Señor en el momento de mi angustia. De noche tiendo mi mano sin descanso, y mi alma rechaza todo consuelo. Yo me acuerdo del Señor y me lamento. Medito y mi espíritu desfallece. Tú no me dejas conciliar el sueño. Estoy turbado y no puedo hablar. Pienso en los tiempos antiguos, me acuerdo de los días pasados. Reflexiono de noche en mi interior. Medito y mi espíritu se pregunta, ¿puede el Señor rechazar para siempre? ¿Ya no volverá a mostrarse favorable? ¿Se habrá agotado para siempre su amor? ¿Y habrá caducado eternamente su promesa? ¿Se habrá olvidado Dios de su clemencia o en su enojo habrá contenido su compasión? Entonces dije, este es mi dolor. ¿Cómo ha cambiado la derecha del Altísimo? Fíjense acá, es el dolor tan grande, ¿no? Mi alma rechaza todo consuelo. Está en un momento de desolación y se acuerda del Señor, dice, y me lamento, medito, mi espíritu desfallece. Se acuerda otros tiempos y en ese momento no puede sentir su presencia. Su dolor es este, que ha cambiado la derecha del Altísimo, que Dios ya no lo está mirando, siente por lo menos eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos va diciendo el Salmo? ¿Cómo sigue este proceso? Dice, yo recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo sus prodigios de otro tiempo. Evoco todas sus acciones. Medito en todas sus hazañas. Tus caminos son santos, Señor. Y ahora vamos a ver cómo hace esta reflexión, qué es lo que medita. Pero acá está invocando a la memoria. Está diciendo, bueno, en este momento no lo siento, no siento su presencia, pero yo sé quién es Dios y voy a evocar sus acciones, voy a hacer memoria de lo que Él hizo por mí y por su pueblo. Y Él dice, ¿hay otro Dios tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas y revelaste tu poder entre las naciones. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José.
Cuando te vieron las aguas, Señor, cuando te vieron las aguas, temblaron. Se agitaron hasta los abismos del mar. Las nubes derramaron aguaceros, retumbaron los densos nubarrones y zigzaguearon tus rayos. El trueno resonó en la bóveda del cielo. Tus relámpagos iluminaron el mundo. Tembló y se tambaleó la tierra. Te abriste un camino entre las aguas, un sendero entre las aguas caudalosas, y no quedó ningún rastro de tus huellas. Tú guiaste a tu pueblo como a un rebaño, por medio de Moisés y Aarón. Acá el salmista está haciendo memoria de uno de los eventos más importantes del Antiguo Testamento, la liberación del éxodo, del pueblo de la esclavitud a la libertad. Entonces acá va viendo cómo las aguas se abrieron, ¿no? Conocemos esta historia. Entonces va haciendo una reflexión del paso de Dios por su pueblo y cómo Dios siempre estuvo presente ahí. ¿Y eso qué hace? Eso lo renueva, lo hace entender que si bien ahora no lo siente presente a Dios, no significa que no esté. Entonces, hacer memoria le va fortaleciendo su fe, le va renovando su esperanza en un momento de desolación. Entonces, acá vamos aprendiendo esto del salmista. A lo largo de toda la Biblia nos va mostrando estas meditaciones, estas reflexiones sobre los enigmas del pasado, qué es lo que debemos hacer en estos momentos de desolación, porque Dios nos fue dejando signos, todos estos acontecimientos y prodigios maravillosos que Dios fue haciendo a lo largo de la historia, tuvieron un sentido de ser en su momento. Por ejemplo, la liberación, el cruce del mar, donde se abrieron las aguas, fue una cuestión en su momento impresionante y una necesidad para la liberación del pueblo de Israel en ese momento, pero a la vez es un signo para nosotros hoy. Por eso es un signo, no se agota en sí mismo. Tiene un sentido en su presente, pero tiene un sentido para nosotros hoy. Y Dios nos va mostrando su presencia, Dios nos va mostrando que le importa, Dios nos va mostrando que actúa, que está presente en nuestra historia, en la del pueblo y la vida de cada uno de nosotros. Veamos unos ejemplos cortitos en otros salmos. En el Salmo 143, no lo vamos a ver todo, solamente 3 versículos, del 3 al 6, ocurre algo similar. Fíjense, dice, el enemigo me persiguió a muerte, aplastó mi vida contra el suelo, me introdujo en las tinieblas, como a los muertos de hace muchos años. El aliento se extingue en mi interior, mi corazón desfallece en mi pecho. Y ahí empieza a recordar, ¿no? En un momento de desesperación, y ahí continúa y nos dice, me acuerdo de los tiempos pasados, medito todas tus acciones, considero la obra de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti, suspiro por ti como tierra reseca. Fíjense acá, ¿no? Cómo está en una situación de persecución, de desesperación, y invoca y empieza a meditar las acciones de Dios. Fíjense que dice, me acuerdo de los tiempos pasados, medito tus acciones, ¿no? Y eso, ¿qué significa meditar las acciones? Dios fue obrando, estuvo siempre ahí. Entonces, meditar las acciones de Dios restablece la confianza, le da esperanza. Acá el salmista nos muestra que hacer memoria de la presencia de Dios en su vida y en las acciones de Dios, ¿no? Concretas, no un Dios idealista, un Dios como un concepto, sino acciones concretas de Dios en la vida suya y del pueblo. Eso inmediatamente transforma su presente, le da esperanza, fortalece su fe. Eso es lo que nos enseñan acá los salmistas, en el salmo que vimos anterior y en estos momentos de desolación, en estos momentos donde no encontramos la presencia de Dios, reflexionamos sobre el paso de Dios en la vida de su pueblo y la nuestra. Entonces vamos entendiendo que a veces, aunque no sentimos la presencia, Dios siempre está obrando y Dios le importa, Dios nos escucha. Por eso en el próximo salmo, en el Salmo 78, hay una exhortación de ir transmitiendo todas estas a proezas de Dios, estas maravillas de Dios, a todas las generaciones futuras. Es como una obligación que tenemos como creyentes de ir transmitiendo. Recuerden que en otro momento la palabra, la transmisión de estas acciones de Dios, estas proezas de Dios, eran de forma oral. Entonces se hacían a través de cantos, a través de estos salmos, te iban cantando, ¿no? Las maravillas de Dios. Entonces esto va fortaleciendo también y le vamos enseñando a las próximas generaciones quién es Dios para nosotros, quién es Dios en nuestra historia. Fíjense, muy cortito lo que nos dice el Salmo 78. Dice, vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Nos dice,
Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado, lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres. No queremos ocultarlo a nuestros hijos. Lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que Él realizó, ¿no? Estas, hacer memoria, ¿no? Las proezas del Señor, las maravillas que Él realizó. ¿Y por qué es tan importante? Y ahora vamos a ver lo que habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Dios es, se nos revela con palabras y obras, acciones intrínsecamente ligadas, ¿no? De esa forma Él lo que dice lo hace. No es decíamos, una idea, un concepto, sino que es un Dios de la historia, es un Dios que se involucra, un Dios que obra. Entonces, reflexionar acerca de sus acciones, de sus proezas, nos hace adentrarnos un poquito más en el misterio de quién es Él, en nuestra alianza con Dios. Por eso, como podemos ver estos ejemplos, hacer memoria en la Biblia no es solamente un hecho de recordar eventos del pasado, sino que esto fortalece nuestra relación con Dios. Está ligado a nuestra relación de Dios con su pueblo, de Dios con cada uno de nosotros. Cuando hacemos memoria de los acontecimientos y las cosas que Dios hizo a lo largo de la historia de su pueblo y de nuestra vida, vamos fortaleciendo hoy nuestra esperanza, vamos recordando y trayendo al presente que Dios es digno de fe, merece nuestra confianza. En otro video habíamos visto el tema de la confianza en Dios y decíamos que Dios nunca nos pide una fe ciega. Dios nunca nos dice, bueno, a ver, tirate a la pileta, pero no nos muestra si hay agua o no hay agua. Siempre Dios primero nos da un montón de signos y nos muestra que hay mucha agua en la pileta y después nos pide ese salto a nosotros. Entonces, esto, reflexionar sobre sus acciones y sus acontecimientos, es ver todos estos momentos donde Dios nos mostró que Él es digno de fe, que hoy quizás nos pasa a todos, a todo creyente en la vida, ¿no? Hay momentos que no lo sentimos su presencia, pero podemos evocar el pasado, hacer memoria del paso de Dios y restablecer nuestra confianza nuevamente, darnos nueva esperanza para atravesar el momento que estamos viviendo actualmente. Decíamos que Dios hace estos signos para el momento que lo están viviendo y a la vez para nosotros hoy. Y Él mismo nos lo está diciendo acá en el libro de Isaías, en el capítulo 45, Dios dice, yo iré delante de ti y allanaré los cerros, romperé las puertas de bronce y haré saltar los cerrojos de hierro. Te daré tesoros secretos y riquezas escondidas. Y ahí nos dice, ¿para qué? Acá está diciendo todo lo que Él va a hacer. Y acá dice, para que sepas que yo soy el Señor, el que te llama por tu nombre, el Dios de Israel. ¿No? Todos estos acontecimientos que hace es para revelarnos quién es, para mostrarnos el amor que tiene por nosotros. Por eso es tan importante hacer memoria, pues son todos actos que si bien se hicieron en un momento del pasado, son para nosotros hoy. Nos está diciendo algo hoy. ¿Se acuerdan cuando aparece, a Moisés le aparece la zarza ardiente y Moisés, cuando recibe la misión de ir a hablar con el faraón, Moisés le dice, pero ¿quién sos? Decime tu nombre, ¿a quién voy a decir que sos? Y Dios, ¿qué le responde? Dos cosas le dice acerca de quién es. Primero le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres, ¿no? Es un Dios concreto, es un Dios real, nuestro, no es una idea, como decíamos recién, es un Dios de nuestra historia, un Dios práctico. Y a la vez, después cuando siguen en esta conversación, Dios le dice, en castellano decimos, soy el que soy, ¿no? En hebreo es Eye ayer Eye. ¿Qué significa estas palabras? Es un verbo que puede ser utilizado para decir, fui el que fui, o soy el que fui, soy el que soy y soy el que seré, ¿no? Tiene todas estas dimensiones de lo infinito, ¿no? Desde el pasado, el presente y el futuro. Y fíjense cómo es un nombre que es ágil, ¿no? Soy el que soy, es algo que no se cierra en sí mismo, sino que es algo dinámico, porque Dios es un Dios que obra, decíamos, no es un concepto intelectual, sino que soy el que seré. ¿Y quién va a ser? Es el Dios que libera, es el Dios que nos libera. Y en ese momento, cuando se le presenta a Moisés, es el inicio, ¿no? De esta liberación, de este evento tan grande que fue el Éxodo, la liberación de la esclavitud.
Y por eso en sí, Dios a lo largo de todo sobre todo en el Pentateuco, en la Torá y en todo el Antiguo Testamento, siempre se va revelando y va diciendo, yo soy Dios, quien te sacó de Egipto, de un lugar de esclavitud. Siempre, constantemente, cientos de veces aparece esta afirmación. Yo soy Dios, yo soy tu Dios, quien te sacó de Egipto, de un lugar de esclavitud. Antes de darle los mandamientos a su pueblo, antes de hacer alianza, siempre se presenta como el Dios que lo liberó. Es un Dios de la acción, es un Dios que interviene en la historia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la memoria? Que justamente, como es un Dios de las acciones, es un Dios de las cosas, de sus palabras y acciones que están ligadas. No hay palabras separadas de las acciones en Dios. Todo lo que Él dice lo hace. Su palabra es eficaz. Entonces, hacer memoria, recordar todos estos eventos, es adentrarnos en su identidad, en el misterio, ¿no? Conocer un poquito más acerca de quién es Dios y profundizar más nuestra relación con Él. Esto es tan importante, la memoria, que constantemente Dios nos lo va pidiendo. En los salmos y a lo largo de toda la Biblia, Dios nos va diciendo que no nos olvidemos, que hagamos memoria. Y fíjense acá un ejemplo claro en el libro del Deuteronomio, que Dios nos exhorta a esto. Nos dice, presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que han visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos, ¿no? Esto es, Dios nos va diciendo, no te olvides, y lo viste con tus propios ojos, ¿no? Cuando somos testigos de las maravillas de Dios, no podemos dejar de contarlo, no podemos, o sea, es parte del amor que nos hace sentir Dios por Él y las cosas que vamos viendo, queremos transmitirla, queremos contársela a nuestros hijos y a nuestros nietos, cuando vemos, no sé, una serie que nos encantó, vamos a un restaurante que nos gustó, lo primero que hacemos al otro día es recomendárselo a nuestros amigos. Imagínense las maravillas de Dios que vemos con nuestros propios ojos o que podemos sentir con nuestro corazón, con nuestra más profundos sentimientos. ¿Cómo no las vamos a contar a las próximas generaciones, no? Entonces, bueno, Dios nos va diciendo, nunca se olviden y nunca dejen de contarlo. O sea, hagan memoria y esta memoria es activa, es una memoria que recuerda y a la vez transmite, ¿no? Van unidas una de la otra. Y para finalizar esta reflexión sobre la memoria, hay algo también que es muy importante. Yo les decía al principio que vamos a ver cómo hacer memoria nos cambia nuestra vida, nos cambia nuestro presente. Y estuvimos viendo cómo nos cambia en cuanto a que nos refuerza nuestra fe, nos da esperanza, nos revitaliza, ¿no? Nuevamente refrescamos quién es Dios. Entonces eso nos va cambiando nuestro presente. Y además, cuando Dios se revela y nos muestra quién es, a la vez también, fíjense que nos muestra quiénes somos nosotros. Nuestra relación, nuestra identidad está unida a la identidad de Él. Como cualquier hijo, lo que hace su padre tiene que ver con uno y la identidad de su padre tiene que ver con uno. Acá nosotros cuando nos vamos adentrando en sus misterios, en su obrar, en sus acciones, vamos conociendo un poquito más acerca de su identidad. Y eso también permite entender quiénes somos nosotros y a qué estamos llamados. Fíjense que pongo acá 3 ejemplos cortitos que todos conocemos para ver cómo cuando nosotros encontramos la identidad de Dios, no completa, ¿no? Dios es un misterio inabarcable, pero cuando nos vamos adentrando un poquito más y vamos entendiendo quién es Él, vamos entendiendo un poquito más acerca de quiénes somos nosotros y de nuestra misión. El primer ejemplo en el libro del Éxodo, nuevamente lo repito tanto porque es el elemento fundante, ¿no? El Éxodo es la liberación del pueblo de Israel y después cómo el pueblo es constituido el pueblo de Dios. Es la inauguración de Israel como pueblo. Y es, digamos, el telón de fondo donde va a pasar todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento con Jesús y la liberación que hace. Esto es se llama como una prefigura de lo que va a ocurrir luego en el Nuevo Testamento. El evento también, los 2 eventos más importantes de toda la Biblia que están intrínsecamente conectados y tienen símbolos por todos lados, que no me voy por ese lado porque estaría 1 hora mínimo hablando sobre este tema tan apasionante. Pero vamos a ver acá lo que estábamos hablando acerca de la identidad y cómo nos va cambiando. Entender quién es Dios para entender un poquito más quiénes somos nosotros. Acá cuando Dios les dice,
en el Sinaí, ¿no? Cuando van a hacer esta primera alianza. Dice, ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Bueno, es una metáfora hermosa donde Dios les va mostrando y les está diciendo, ustedes han visto lo que decíamos, Dios primero nos muestra quién es y después nos pide. Nunca es al revés el proceso. Entonces dice, ahora, si ustedes escuchan mi voz y observan mi alianza, será mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, ¿no? Acá los está constituyendo su pueblo. Y dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, que tiene que ver con la identidad del pueblo de Israel. Entonces acá Dios les dice, ¿quién soy? Ustedes han visto, ¿no? Y está recordando eventos pasados, haciendo memoria de lo que vieron, de quién es Él. Ahora yo les digo, ¿no? Ustedes han visto y ahora ustedes tienen esta misión, esta identidad. Vamos un poquitito más adelante en el Nuevo Testamento. Después, ahora no quiero hacer tan largo el video, pero después lean el Magnificat, la respuesta de María cuando también encuentra su misión. Pasa lo mismo, reconoce quién es Dios en la historia, cómo fue obrando todas sus acciones con los más débiles, con los más necesitados, todo lo que fue haciendo por su pueblo, y en ese mismo momento ella también encuentra su misión, reconoce su vocación. Y por último, el último ejemplo es con Pedro. Conocemos ese momento tan famoso de los evangelios donde Jesús dice, ¿quién dicen que soy? ¿No? Y Pedro le dice, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Jesús le dice, esto no te lo ha revelado la carne, sino que es obra del Espíritu. Entonces, y en ese momento, ¿se acuerdan qué le dice Jesús? Le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. ¿No? En distintos evangelios aparece este momento, esta conversación entre ellos dos. Ahí de nuevo, cuando Pedro reconoce quién es Jesús, reconoce quién es Dios, encuentra también su identidad. Entonces, por eso también es importante que cuando nosotros hacemos memoria de quién es Dios, vamos también encontrándonos a nosotros mismos, a nuestro verdadero sentido, para que no nos perdamos en las distintas voces del mundo que nos van llamando para cosas que en realidad no son nuestro propósito, no son nuestro sentido de ser. Nuestra identidad profunda, nuestra única identidad está ligada a nuestra alianza con Dios. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la alianza. Entonces, esa es nuestra verdadera y única vocación. Entonces, reconocer quién es Él a la vez hace que nos encontremos a nosotros mismos. Fíjense lo importante que es hacer memoria. Todos los aspectos inabarcables, porque acá estoy haciendo algunos ejemplos. También tenemos un montón de temas sobre la memoria de Dios, cuando Él dice se acordó de su alianza, lo que implica, pero eso también da para todo un video entero. Pero el tema de la memoria es mucho más profundo quizás cuando vamos viendo qué significa y qué implicancias tiene para nosotros en nuestra vida hoy. Así que bueno, como pudimos ver esto, ¿no? Hacer memoria no tiene nada que ver con una cuestión intelectual, ¿no? Sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Hacer memoria cambia nuestro presente hoy y nos ayuda a entender y a reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Hacer memoria nos permite darnos cuenta que Dios está presente, aunque a veces no podamos percibirlo. Hacer memoria de quién es Dios y de sus acciones nos hace recordar cuánto nos quiere y cuánto le importamos. Hacer memoria es encontrarnos con Dios, con una persona viva, es relacionarnos con Él, es entender que es una persona que le importa lo que nos pasa, que escucha nuestro clamor, como lo escuchó en el pasado y actuó. También nos escucha hoy y obra hoy y como obrará en el futuro también. Por eso podríamos decir que la memoria es activa, la memoria es exhortativa, la memoria nos da esperanza, la memoria modifica nuestro presente, transforma nuestra vida, nos da esperanza y renueva nuestra fe. Yo diría que con todo esto, hacer memoria es realmente una forma de rezar.